Estamos estudiando una serie que se llama Hablemos del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando de cómo el Espíritu Santo, hermanos, tiene la capacidad, es ese poder dinámico de Dios que tiene el poder, la capacidad de hacer cosas maravillosas en nuestra vida, pero que debemos de entender con claridad que es precisamente lo que el Santo Espíritu hace, que no es una explosión, ¿verdad?, de sentimentalismo o de experiencias momentáneas, sino una realidad continua y común, hermanos, en nuestra vida. El día de hoy vamos a estudiar una predicación que tiene como título: ¿Has recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero? ¿Has recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero? Hermanos, estaba pensando mientras desarrollaba esta predicación y con ello el título de la predicación de esta tarde, que hay personas o habemos personas, hermanos, que nos pasamos la vida buscando una buena oportunidad. Hay personas que se pasan toda una vida buscando una buena oportunidad. Por ejemplo, si ustedes acostumbran ver la televisión, hermanos, hay reality show de todo. Hay reality show de todo. De cantantes, de top model, de niños, de jóvenes, de adultos, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en los más comunes aquí en México, que son los realities de cantantes. Hermanos, hay personas, hay jóvenes, hay personas adultas que son capaces, con tal de recibir la oportunidad de su vida, de dejar la escuela, de dejar el trabajo o incluso su país de origen para poder viajar a donde ellos creen que van a poder encontrar, hermanos, la oportunidad de su vida. He tenido la oportunidad de ver un reality aquí en México, hermanos, y hay personas que dicen, bueno, yo vengo de Colombia, o yo vengo de Chile, o yo vengo de tal país, de este y del otro, y cuando los que están a cargo o los artistas que están eligiendo quiénes deben de ser seleccionados, le preguntan, bueno, ¿y por qué vienes hasta este país? Porque vengo buscando la oportunidad de mi vida. Yo quisiera que esta sea la oportunidad de mi vida que me impulse a la fama. A mí me gustaría imponer en el mundo de la música mi estilo, mi forma de cantar, mi forma de expresar el sentimiento, etcétera. Hermanos, y ante esta búsqueda de muchos seres humanos, y yo me atrevería a decir de la gran mayoría, de encontrar la oportunidad de nuestra vida en cualquier área que a nosotros nos guste, me gustaría que nos planteáramos una pregunta, y es la siguiente: hermano, ¿no te gustaría poder cambiar algo en el mundo? Por ejemplo, una top model dice, a mí me gustaría cambiar el mundo de la moda. Un diseñador, me gustaría cambiar el estilo de vestir del hombre, de la mujer. Un cantante, me gustaría imponer un estilo que cambie completamente la manera de ver la música, por ejemplo, entre los jóvenes, o entre los adultos, o entre los niños, etcétera. Hermano, ¿no te gustaría poder cambiar algo en el mundo? ¿Sabías, hermano, hermana, que tú y yo ya hemos recibido de Dios la oportunidad? Fíjense, ¿sabías que tú y yo ya hemos recibido de Dios la oportunidad de hacerlo, pero que quizás no la hemos aprovechado? Algunos cristianos en las iglesias decimos, me gustaría tener la oportunidad de cambiar también el mundo, ¿verdad? Me gustaría que nuestra iglesia tuviera la oportunidad de lograr algo que pueda impactar, o que pueda cambiar, o que pueda impresionar en el mundo. Y decimos, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo debo de hacerlo. Hermano, tú y yo ya hemos recibido de Dios la oportunidad, pero quizás no la estamos aprovechando. Y de allí, hermanos, el título de la predicación, que se llama ¿Has recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero? Y voy a desarrollar esta predicación a través de 2 puntos específicos. El primero, no importa quién seas. Acompáñenme, por favor, y vamos a realizar un bosquejo que nos va a permitir llegar al punto que quiero tocar, hermanos, en la predicación de este momento. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52.
Si tú como yo eres una de esas personas que dices, yo creo que yo nunca voy a poder lograr algo en la vida, yo creo que mi vida va a pasar desapercibida y cuando yo me muera ni siquiera algo van a escribir en mi lápida porque no he hecho nada y tal vez no logre hacer nada, por lo menos que valga la pena o que deje huella. Hay personas que están muy preocupadas porque dicen, ¿cuál va a ser mi legado, no? Y trabajan en él, pero algunos creemos que no. Bueno, vamos a hablar del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 52 al 56. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Punto y seguido. Y entonces viene una oración, hermanos, impresionante. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Hermano, hermana, si te digo que has recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero, tal vez tú me respondas, hermano Germán, pero ¿qué oportunidad voy a tener yo si nunca he logrado nada en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar el mundo si no tengo muchas posibilidades? No cuento con muchos recursos. No tengo personas influyentes que me ayuden a alcanzar esa oportunidad. Yo no creo que pueda algún día hacerlo. Hermanos, la Biblia, especialmente los evangelios, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de un grupo de hombres no comunes, ¿verdad? De un grupo de hombres más que comunes. En realidad, la vida de estos hombres, hermanos, era tan simple que honestamente, hermanos, es mi opinión, que difícilmente, cientos de años después, habríamos sabido de ellos si Jesús no hubiera puesto sus ojos en sus personas, ¿verdad?, para hacer lo que logró con ellos. Difícilmente habríamos sabido de ellos si Jesús no hubiera puesto sus ojos en sus personas. Pero cuando eso ocurrió, cuando Jesús los vio, cuando Jesús los escogió a cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, que literalmente cambiaron el mundo. No estamos hablando de una multitud de miles, estamos hablando de apenas un puñado de personas. Habría pasado su vida desapercibida en este mundo. Pero cuando Jesús puso sus ojos en ellos, hizo que cada uno de ellos literalmente, hermanos, impactara al mundo, o por lo menos supiera de su existencia. Es más, Jesús hizo que millones y millones de personas a través de la historia fuésemos impactados, hermanos, con sus palabras, con sus acciones y con su enseñanza. Y esto se logró una vez que ellos recibieron del Señor la oportunidad de cambiar el mundo entero. Yo me atrevo a pensar que el día de hoy, hermanos, en el mundo moderno, es difícil encontrar una sociedad, bueno, seguramente la habrá, ¿verdad? Pero por allí en lugares recónditos, a lo mejor donde todavía no hay internet o medios de comunicación o libros impresos, que aunque no lo crean, todavía hay pequeños lugares así en el mundo. Pero de manera general yo me atrevería a creer que prácticamente no hay un lugar en el mundo donde no se haya escuchado por lo menos que estos hombres de los cuales estoy hablando existieron. En total dice la Biblia que eran 12. 11 de ellos provenían de la región de Galilea, que en los tiempos de Jesús, hermanos, era una zona poblada por gente pobre. Era una región tan pobre que incluso había muy pocos caminos para llegar allí, porque no era importante. Comúnmente, hermanos, la gente que vivía en Galilea no solamente era gente de bajos recursos, sino que era gente del vulgo y sin letras, era gente inculta. La gran mayoría, hermanos, de esos 12 eran pescadores, excepto Leví, que dice la Biblia que él era recaudador de impuestos y que más tarde se le conoce, hermanos, como Mateo. Bueno, debo de reconocer que quizás entre
entre los 12 había por lo menos uno, llamado Juan, que se cree que provenía de una familia de clase media, que estaba quizás con una solvencia económica, digamos, acomodada o por lo menos desahogada. Pero de ahí en fuera, la gran mayoría, hermanos, provenían de un origen humilde. Insisto, de los 12, 11 venían de Galilea. Uno, llamado Judas, venía de una ciudad llamada Iscariot, y de allí que su nombre sea Judas Iscariote. Él no se apellidaba Iscariote, se llamaba así porque provenía de una ciudad llamada Iscariot. Iscariot era una ciudad en aquel tiempo, vamos a llamarle, más refinada que Galilea. Era una ciudad un poco más importante, vamos a llamarle de esa manera. Sin embargo, todos los 12 estaban destinados a vivir y morir en el anonimato. Pero cuando Jesús los llamó, ellos tomaron la decisión de seguirlo. Y entonces, hermanos, yo me pregunto, ¿aquellos 12 hombres se imaginarían lo que llegarían a hacer? A aquellos 12 hombres les sería fácil alcanzar lo que lograron. La respuesta a las dos preguntas es no. Hermano, durante 3 años y medio, aquellos hombres fueron discípulos de Cristo. Y Jesús, hermanos, con el tiempo los designó o los llamó apóstoles. Apóstol es una palabra que significa enviado con un propósito, con una tarea específica. Entre paréntesis, hermanos, hoy no hay apóstoles, porque en muchas iglesias, ¿verdad?, equivocadamente se han levantado hombres que dicen ser apóstoles, pero bíblicamente estos no existen. Pero volvamos al punto. Jesús había determinado para ellos, hermanos, una tarea específica y muy valiosa. Un día, estos discípulos, después de más de 3 años, hermanos, de estar con Jesucristo, tuvieron la oportunidad de mostrar su lealtad. Escucha esto. Un día, después de más de 3 años de estar con Jesucristo, tuvieron la oportunidad de demostrar su lealtad. Pero según Mateo, hermanos, ¿qué pasó con ellos? Salieron corriendo. Esa era la oportunidad de su vida para demostrar cuán fieles estaban dispuestos a ser con Jesucristo. Pero salieron corriendo. ¿Por qué, hermanos? Por miedo. Ellos tuvieron miedo. El miedo de enfrentar la pena de muerte, hermanos, como su maestro, les hizo salir huyendo. Y por si fuera poco, dice la palabra de Dios que no solamente salieron huyendo, sino que se escondieron. Y esa misma noche, uno de ellos abiertamente negó no conocerlo. Pedro dijo: yo a este hombre ni siquiera lo conozco. Aquel hombre llamado Jesús, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, les había hablado de que una vez que Él padeciera a manos de los principales, Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Y estos hombres, hermanos, temerosos, permítanme utilizar la frase insignificantes, no solamente salieron huyendo, no solamente se escondieron, sino que incluso uno de ellos puso en tela de juicio su resurrección. Vayan conmigo a Juan capítulo 20, versículo 25. Quiero que por favor me sigan en sus cabecitas y que vayamos acumulando una serie de ideas y de pensamientos que nos hacen pensar en la clase de hombres que fueron estos hombres. ¿Sí? En su carácter, en su aparente compromiso, en su aparente fidelidad. Dije hace rato que incluso uno de ellos se atrevió a dudar de la resurrección del Señor. ¿En qué sentido? Dice Juan 20:25, Él ya había resucitado, los discípulos le dan la noticia y Él responde. Se le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: bueno, si no viere en sus manos las señales de los clavos, es decir, no me vayan a decir que es Jesús y que resulta que no tiene ni las pruebas. Entonces, a mí no me van a engañar. Yo, para empezar, no les creo. Bueno, dicen ustedes que es Él. Vamos a ver si es cierto. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y yo puedo meter mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, entonces definitivamente, ¿qué dice? Yo no voy a creer. Hermanos, en una primera impresión, ¿qué opinas de la lección de Jesucristo, hermano, hermana? En una primera impresión parecía que Jesús se había equivocado. ¿A poco no? Hermanos, ¿en qué estaba pensando el Señor Jesucristo cuando eligió a estos hombres? ¿En qué estaba pensando? Después de aquella noche, hermanos, en el huerto de Getsemaní, del cual leímos hace rato en el Evangelio de Mateo, parecía que Jesús había fallado en su tarea de escoger hombres. Parecía que él había fallado en su tarea, porque además incluso los había llamado apóstoles, había confiado en ellos. Pero ¿saben, hermanos? En realidad no fue así. Él los conocía más que ellos a sí mismos. Jesús no había fallado. Él los conocía más a ellos que ellos a sí mismos. Y todo lo que aprendieron durante 3 años o más de 3 años con Jesucristo, sí los había cambiado. Pero aún faltaba algo por recibir. Escuchen esto. Todo lo que Jesucristo les había enseñado a sus apóstoles sí había servido. Sí los había impactado, sí los había impresionado. Él no se había equivocado. Solo que faltaba algo a cada uno de ellos les faltaba algo por recibir. Algo que sería no solo el toque final de su preparación, sino lo que los capacitaría para llevar a cabo aquello que Jesucristo había visto y podía ver que ellos sí podían hacer, aunque ellos mismos no podían verlo. Y antes de volver a su gloria, Hechos, vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, se los va a recordar, porque ya se los había dicho allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y 15. Él ya les había hablado a estos hombres de esto que les faltaba y se los va a recordar en Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. Faltaba el toque final que les daría a cada uno de ellos la capacidad de hacer lo que incluso ellos no creían que podían hacer. Hermano, ha recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero. Dice Hechos 1:4, y estando juntos, es decir, el Señor con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les había dicho, tienen que ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Él no se está contradiciendo, pero faltaba ese toque final. Por eso les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, escucharon de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados, y allí está, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a comprender la palabra poder. La palabra poder, hermanos, es un sustantivo femenino griego que se escribe dunamis, ¿sí? Que significa capaz, o habla de alguien que tiene capacidad para hacer, capacidad para realizar. Pero no cualquier tipo de capacidad, ojo. Dunamis habla de el poder de lograr algo mediante la aplicación de las habilidades que provienen del Señor. Ojo, va de nuevo la idea. Dunamis, que se escribe dunamis, habla de el poder de lograr algo mediante la aplicación de las habilidades inherentes, es decir, que provienen únicamente del Señor. Es decir, sin esas habilidades, sin esas capacidades, no se puede.
También se traduce como el poder mediante la habilidad de Dios. Es un poder que todo aquel que cree en Cristo necesita para crecer en santificación y para prepararse incluso para el cielo. Es un término tan importante que se usa por lo menos 120 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿por qué Jesús les dice, pero recibirán poder? Hermanos, ¿por qué? Yo me planteé, hermanos, a mí mismo esta pregunta. ¿Por qué Jesucristo utilizó la palabra poder? Y yo quiero que tú te plantees esta pregunta, hermano, hermana. ¿Por qué Jesús utilizó la palabra poder? Quizás porque Jesús conoce la mente humana. ¿Qué es lo que el ser humano busca, hermanos? ¿Para qué quiere ser más rico? ¿Para qué quiere ser un político? ¿Para qué quiere tener recursos? ¿Para qué quiere tener fama? ¿Para qué quiere tener un nombre en la sociedad? ¿Saben para qué, hermanos? Para tener poder. Piensa, por ejemplo, en un narcotraficante. Tiene millones de dólares, hermanos. Rentan bodegas. Tienen tanto dinero que rentan bodegas para guardar su dinero. En su vida no se lo van a acabar. Pero ¿por qué siguen haciendo lo mismo? Un empresario, tienen sus cuentas dinero que sus generaciones no se le van a acabar, pero siguen. ¿Por qué? Quieren poder. Es el poder. Jesús conocía la naturaleza humana. Y prácticamente, hermanos, todos los seres humanos algún día vamos a tener el deseo de tener poder. Por ejemplo, yo quisiera tener el poder de cambiar a mi familia, el poder de cambiar a mis hijos, el poder de cambiar a mi cónyuge, el poder de cambiar mi vida. Quisiera tener el poder de hacer algo diferente. Quisiera tener el poder de lograr lo que quiero, lo que tú quieras. ¿A poco no, hermanos? A lo mejor tú nunca has dicho, yo quisiera tener el poder, pero cuando dices, yo quisiera esto, implícitamente estás diciendo, yo quiero tener el poder. Y sabes, hermano, en esta idea humana de poder se basa el concepto de Aladino y la lámpara maravillosa. Porque encuentras la lámpara maravillosa, sale y te dice, sí amo, dime. Y en ese momento dices, ay, caray. Hasta me sentí ahorita así como emocionado, ¿no? Me imaginé a Aladino que me dice, Germán, sí amo, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Habitualmente, ¿qué es lo que pide la gente? Poder, a lo mejor sobre el sexo opuesto, poder sobre una ciudad o sobre el mundo, mucho dinero, lo cual implica poder de comprar cualquier cosa. Todo se resume en ¿qué? En poder. Y cuando en la ciencia ficción de Aladino y la lámpara maravillosa, la gente logra tener lo que quiere, comúnmente ¿para qué lo ocupa? Para su propio beneficio, para cosas vanas, que terminan metiéndolo en muchos problemas. ¿A poco no, hermanos? Pero me temo que cuando Jesús dice, pero recibirán poder, Él no se refería a un poder que iba a meter al creyente en problemas. No era un poder que el creyente iba a utilizar de manera egoísta para sí mismo. No era un poder que ese creyente iba a utilizar, hermanos, para sobresalir y someter, en este caso, a todas las personas bajo sus pies. Sino sería un poder que implicaría para cada uno de ellos la oportunidad de cambiar el mundo entero. Sin importar, y de allí el título de este punto número 1, quién fuera cada uno de ellos. Por eso, hermano, es que el punto número 2 de esta predicación se llama, Dios puede usarte a ti. Porque yo decía hace rato, si yo te digo que he recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero, tú fácilmente me responderías, hermano Germán, pero si yo nunca he logrado nada en mi vida y tengo, en mi caso, 55 años, ¿qué voy a lograr yo? No, piensa en alguien más. No, vamos a ver el día de hoy que cada hijo de Dios, cada cristiano verdadero, ha recibido de Dios la oportunidad de cambiar el mundo entero. Solo que quizás no estamos conscientes de eso y por consecuencia no estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando.
El Señor Jesucristo, hermanos, dio a sus discípulos entonces un poder dinámico. ¿Por qué se dice que es un poder dinámico? Porque es un poder capacitador. Es un poder transformador en ese sentido. Porque las capacidades que Dios le dio a sus discípulos, que Dios te da a ti y a mí, por medio de su Espíritu, es un poder que tiene la capacidad de transformarnos. Primero a nosotros mismos, de adentro hacia afuera. Con ese poder los discípulos y tú y yo ya no vamos a ser los mismos y todo mundo lo va a notar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de tener nuevas habilidades para lograr grandes cosas. El Espíritu Santo, hermanos, hermanas, nos fue dado para que cada uno de nosotros tengamos grandes capacidades para lograr grandes cosas. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41 y 17, 4 al 6, solamente son dos ejemplos de dos hombres comunes que en otro tiempo su vida habría pasado desapercibida. Uno quizás de una condición más baja que el otro, pero los dos no habríamos sabido de ellos a menos que el Señor hubiera puesto que lo hizo sus ojos en ellos, y entonces cada uno de ellos entendió que Dios podía usarlos. Y si Dios pudo usar a aquellos, como dice aquel canto que entonamos, a aquellos hombres rudos y sin letras, nos puede usar también a nosotros, porque nos ha dado el mismo toque especial que les dio a ellos. Y más que el mismo toque, su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Voy a leer la escritura que dice: al oír esto, se quebrantaron, se conmovieron de corazón, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, aquel que había negado a Jesús, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes y yo, hermanos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este pasaje de la Biblia, de Hechos 17, 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, ¿qué dice? El mundo entero también han venido acá. Hermanos, el evangelio empezó a propagarse de una manera tan impresionante. Hombres ricos y pobres, hombres cultos e incultos, ahora empezaban a creer, hermanos, en el evangelio de Jesucristo, y por miles se iban ganando, hermanos. El Imperio Romano llegó un momento en la historia, hermanos, que empezó a llenarse del evangelio de una manera tan grande, tan hermosa, tan prominente, que uno se pregunta: ¿cómo le hicieron aquellos hombres? Por ejemplo, ¿qué pasó con Pedro, el que negó a Cristo? ¿Qué pasó con Saulo, el que perseguía a la iglesia? Ahora obraban con el poder transformador y dinámico y capacitador del Espíritu Santo. Y gracias a ese poder, cada uno de ellos, ya sea solo o en equipo, estaban impactando, estaban trastornando al mundo entero. ¿Sí leyeron eso, hermanos?
El mundo entero estaba conociendo que los discípulos del Señor tenían una autoridad distinta. Y entonces la obra que crecía por donde sea. Todos aquellos 12 hombres, excepto Judas, que voluntariamente y no por decisión de Dios, decidió traicionar al Señor y quitarse la vida, todos los demás apóstoles, hermanos, fueron cambiados completamente. El Espíritu Santo transformó a esos hombres temerosos en valientes. Transformó a aquellos hombres cobardes e impetuosos en invencibles mensajeros de Dios. Ahora los discípulos, en lugar de tener miedo, en lugar de sentirse abandonados y huérfanos, ellos se involucraron directamente en el cambio del mundo. En el momento mismo, en cuanto el Espíritu Santo, hermanos, estableció su morada en cada uno de ellos, en cuanto cada uno de ellos le dieron al Espíritu Santo el control de su vida, el Espíritu puso en marcha con ellos un programa, permítame denominarlo así, a toda máquina, que nunca volvieron a ser los mismos. Hermano, tú has recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero. Sí, tú, yo también. Ya no se ocultaban. ¿Qué hicieron cuando abandonaron a Jesús? Corrieron y se ocultaron. Ya no se ocultaban, hermanos. Ni uno de ellos que quedaron, hermanos, se mantuvo en la sombra. Ninguno procuró hallar pretextos para no obedecer el mandato del Señor. Todos aprovecharon la oportunidad que se les dio de cambiar el mundo entero. Ninguno encontró pretextos para no obedecer el mandato del Señor. Y esa debería de ser la actitud tuya y mía, sin excepción. Todos los miembros de nuestra iglesia debemos de dejar de poner excusas para no hacer la obra de Dios, para no permitirle que transforme nuestras vidas de adentro hacia afuera, para no permitirle que nos use como instrumentos para cambiar el mundo entero. Sí, tú que estás del otro lado de la pantalla viendo, yo que estoy aquí, ustedes que están aquí de manera presencial. Así como el Señor usó a sus apóstoles, te puede usar a ti. Miremos lo que Pablo, hermanos, escribió a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Porque tal vez te sigas preguntando todavía, Pablo, pues él era un hombre culto, hablaba griego, hablaba probablemente hebreo, no lo sé, hablaba arameo. Si el Imperio Romano tenía como idioma oficial el latín, probablemente hablaría latín, no lo sé. Él había sido parte del Sanedrín, probablemente tenía una buena manera de expresarse. Y pues al final de cuentas Pedro pues había estado con Jesucristo, pues así cualquiera. Pero espérame. Vamos a ver lo que Pablo dice a la iglesia de los Corintios en la primera epístola, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, dice Pablo a los de Corinto, a ver, hermanos, cada uno de ustedes quiero que vean lo siguiente, su vocación. Entre ustedes, dice Pablo, los hermanos de Corinto, con mucho respeto les digo, no hay muchos sabios según la carne. No hay muchos poderosos, o sea, personas con nombre, ricos, influyentes, ni muchos nobles, sino que lo necio. La palabra griega necio es un adjetivo moro, así como suena, moro. Significa ignorante. Sino que a los ignorantes del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y la palabra débil habla de una persona débil. Como dice el diccionario, débil, véase débil, ¿no? Bueno, es que débil significa una persona que puede estar enferma, porque en griego describe una persona que puede estar enferma. Hermano, pero yo tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo tantas enfermedades, hermano, que yo me la vivo en el hospital. ¿Y por qué te la vivirás en el hospital? En el hospital hay mucha gente sin Cristo. En tu debilidad, a lo mejor el Señor te dio tus enfermedades para que tú ganes a los enfermos.
Hermano, pero pues es que, pues yo ni a la primaria fui, yo voleo zapatos. Oye, ¿a cuánta gente le volea zapatos al día? Pues unos 15, 20 o 30, ricos y pobres, cultos, incultos, ¿no? Pues háblales de Cristo, a lo mejor por eso Dios quiso que tú fueras bolero. No, pues es que yo apenas soy comerciante, pues tengo una tiendita, pon folletos allí en tu tienda. No, pues es que yo soy taxista porque pues no pude ejercer mi profesión. ¿Cuánta gente se sube a tu coche todo el día? Bueno, es que yo soy profesionista y pues es que a la gente, usted sabe que a la gente culta, a la gente que ya estudió, pues es difícil convencerla, es difícil hablarle. Oye, ¿no dice la Biblia aquí que mujeres nobles no pocas? Lucas es un ejemplo. Hermanos, algo he aprendido en el mundo a mis 55 años. En esta vida lo importante en un ser humano no es cuán culto o rico es, sino qué tipo de persona es. Por ejemplo, ¿no te has preguntado? Me voy a desviar un poquito de la predicación, pero con un propósito. ¿Han escuchado de esta secta que nació en Estados Unidos, NXIVM? NXIVM fue una secta encabezada por un hombre aparentemente culto. ¿Y qué tipo de personas estaban en su secta? ¿Los pobres del mundo? ¿Los ignorantes? No, los hijos de presidentes, los hijos de políticos, los hijos de empresarios, los hijos de artistas, gente de un nivel impresionante. ¿Quién dice que ese tipo de gente no puede ser impresionada por algo? ¿Sí nos damos cuenta? Por eso dice Pablo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, un adjetivo griego que significa personas sin nombre, sin reputación. Oye, ¿y quién es? Yo me acuerdo que una vez, hermanos, honestamente a mí me molestó mucho, una persona trajo a un pastor porque se había ido de esta iglesia y le presenta a nuestro pastor Felipe, a quien yo amo y respeto mucho, hermanos. Jamás he dicho nada en contra suya, al contrario, ¿verdad? Siempre he procurado expresarme bien de él porque lo respeto. Este hombre llega con su pastor y dice, mira, él es el pastor de aquí, el pastor Felipe. Y este pastor se le queda viendo a nuestro pastor y dice, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿Él de dónde salió? ¿Dónde estudió? Y es increíble cómo los seres humanos nos vemos así. Dice, y lo vil, al que no tiene nombre, el que no tiene reputación del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios. Ahora, quiero aclarar, porque tampoco quiero decir que nuestro pastor no era nadie. Él tenía una carrera profesional, él abandonó su carrera profesional. Él abandonó su carrera universitaria, él prácticamente terminó la carrera de administración de empresas. Él se graduó en el seminario también. Pero aquel hombre dice, ¿y este quién es? Porque el mundo así nos ve. El problema es que muchas veces no es como el mundo nos ve, sino cómo nos vemos nosotros mismos. O sea, así me explico. Y creo que algunos hermanos en Corinto tenían ese problema y por eso me atrevo a creer que algunos en Arenal podríamos llegar a tener ese problema. Pero eso los escogió Dios y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Dios no busca creyentes talentosos, que claro que les son útiles. Dios no busca creyentes con renombre en el mundo para usarlos como instrumentos, que por supuesto que les son útiles, sino a creyentes cuya fe está en sincronía con Él. No importa si son ricos o pobres, cultos o incultos. Él busca a aquellos que no solo buscan explosiones de sentimentalismo, sino que viven con un compromiso permanente con la palabra, aquellos que están dispuestos en obediencia a Él, a permitirles moldear su carácter, su temperamento, sus emociones, su persona completa, y que estén listos para embarcarse en esa aventura individual, en equipo, de aceptar la oportunidad de cambiar el mundo entero. Y eso lo puede hacer con su Espíritu Santo. Quiero recordarles lo que Jehová el Señor le dijo a Samuel: no mire, dice, yo no miro lo que mira el hombre.
yo miro el corazón, dice 1 Samuel 16:7. Hermano, cuando eras niño, cuando eras niña, hermana, ¿algún día jugaste, tuviste que hacer un equipo para jugar en contra de otro? ¿Qué dices cuando ya formaste tu equipo? Vamos a echar un volado, ¿no? Un volado, vamos a escoger. Y tú de repente ves el equipo y dices, no, esos ya perdieron. ¿A poco no? Dice, no, es que agarraron así como que a lo más. Dice, no, ya. Y luego tú ves a tu equipo y dices, no, pues ya perdimos, no hay oportunidad. Cuando tú participas en una competencia de esta, puedes decir 3 cosas. Ya ganaron, porque agarró a los mejores. O ya perdieron, porque nos escogieron a los peores. O quizás puedes decir, bueno, va a estar parejo porque está nivelado. Pero en el caso de los apóstoles, antes de la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, hermanos, ellos tenían muy pocas o nula posibilidad de lograr la inmensa tarea encomendada por el Señor Jesucristo. Pero haberla recibido, es decir, haber recibido la tarea de Cristo, ya era en sí mismo, hermanos, una oportunidad para cambiar el mundo entero, porque les dijo, vayan a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa ya era una oportunidad. Sin embargo, hermanos, reciben además de la oportunidad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermanos, hizo la diferencia, y con la diferencia realmente lograron, hermanos, su propósito. Hermanos, vuelvo a plantear, hermanos, la siguiente pregunta. ¿En qué estaba pensando el Señor cuando escogió a sus apóstoles? ¿En qué estaba pensando cuando te escogió a ti o me escogió a mí? No en lo que éramos, no en lo que somos, no en lo que eran, sino en lo que podían llegar a ser en sus manos. Va de nuevo. ¿En qué estaba pensando el Señor cuando escogió a sus apóstoles? ¿En qué estaba pensando cuando nos escogió a nosotros, cuando te escogió a ti, cuando me escogió a mí? No en lo que éramos, no en lo que eran, no en lo que somos, sino en lo que podíamos llegar a ser en sus manos. Nosotros ahora, hermanos, tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. Hablemos del Espíritu Santo, se llama la serie. Y la serie nos va a enseñar que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y en virtud de que el Espíritu Santo está en nosotros, hay 4 cosas que debemos de destacar. 1, con el Espíritu Santo, hermanos, las limitaciones humanas son sustituidas por dones y capacidades provenientes de Dios. Voy a leerles, apreciaría que lo escuchen. Éxodo 35, 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de intervención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Hermanos, Jehová el Señor le dice a Moisés: a ver, Moisés, te voy a dar unos planos y quiero que construyas un tabernáculo, y lo vas a hacer hermoso, con oro, con plata, con madera, vas a tallar esto y el otro y aquello. Y a lo mejor Moisés voltea y dice: Señor, y como que de dónde vamos a traer artistas para eso, como que de dónde voy a sacar a alguien que sepa tallar la madera, la piedra, el oro, como que de dónde voy a sacar a alguien que pueda hacer invenciones, que tenga la capacidad de hacer arte. Bueno, no le dijo eso Moisés a Dios, pero tal vez Dios lo vio en Moisés. Y entonces Dios llama a Bezalel y Aholiab. ¿Y qué hace con su Espíritu Santo, hermanos?
los capacita. A ver, espérame. O sea que Dios no solamente me puede capacitar, o sea que no Dios solamente me puede capacitar por medio de su Espíritu para comprender la Biblia y predicarla. No, me puede capacitar para todo aquello que yo necesite para poder aprovechar la oportunidad de cambiar el mundo entero. No sé si me explico. Le dio la capacidad, la inteligencia, la ciencia para desarrollar arte, para enseñar a otros, para inventar, para bordar, para trabajar cosas hermosas, para inventar diseños. ¡Qué maravilloso es Dios, hermanos! ¡Qué impresionante es este poder! ¡Qué impresionantes son las capacidades que puede dar el Espíritu Santo a aquel que está en sincronía con Dios! Por eso con el Espíritu Santo las limitaciones humanas son sustituidas por dones y capacidades provenientes de Dios. Hermano, tú has recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero. Sí, tú, yo. Dice la Biblia en Hechos 2:4 al 8 y luego 12, 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El griego es glosa, significa idiomas. Hermanos, el don de lenguas hoy no existe. La gente que pretende hablar lenguas y que solamente balbucea tonterías, no está hablando en lenguas, no son las lenguas de Dios, porque ese don ya no existe según la palabra de Dios. Lo que ellos hablaron en griego glosa significa idiomas conocidos, como el inglés, el francés, el italiano, el portugués, etc. Así como, hermanos, allá en Génesis el Señor confundió las lenguas para que la gente no se siguiera uniendo en contra de Jehová, ahora les da capacidad al ser humano, sin haber estudiado, hablar idiomas para atraer a esa gente de nuevo al Señor. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos no fueron a Interlingua, no fueron a Harmon Hall, no estudiaron una licenciatura en interpretación de idiomas, nada. El Señor los capacitó con su Espíritu. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, griego dialectos, es decir, un lenguaje peculiar de un pueblo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro dialecto en la que hemos nacido? Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, ¿no era esto cambiar al mundo? ¿Impresionar al mundo? Sí. 2, con el Espíritu Santo el temor se convierte en confianza. Porque aquel hombre Pedro, que estaba espantado, que había negado a Jesús, se levanta, ¿verdad? A los pocos días predica la palabra de Dios y los increpa de una manera impresionante, porque les dice, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que les fue anunciado. Hermanos, los discípulos, aquellos hombres de los que hablé al principio, no cambiaron físicamente. Tenían el mismo aspecto físico, pero era claro que algo había cambiado en su interior. No dejaron de ser del vulgo y sin letras para convertirse en cultos y refinados, pero era evidente que ya su confianza era completamente distinta, y era evidente que no provenía de ellos mismos. Tal vez tú digas, hermano, pero es que yo soy muy temeroso, pero es que a mí me da miedo, pero es que a mí me avergüenza, pero es que a mí se me traba la lengua, pero es que yo no creo poder. Hermano, con el Espíritu Santo el temor se convierte en confianza. 3, con el Espíritu Santo el deseo de ocultarse se convierte en un deseo de ser visto y escuchado. Hermanos, estoy orando desde hace mucho tiempo a Dios para que Dios nos bendiga para ser de bendición. Yo quiero que la gente vea, hermanos, a nuestra iglesia, para que la gente vea
que sí hay una iglesia que tiene el deseo de estar viva, de aprovechar la oportunidad de cambiar el mundo entero. Que si hay una iglesia, ¿verdad?, a quien Dios en su gracia ha visto para bendecir y que podemos bendecir a otros. Hoy, por ejemplo, hermanos, en nuestra iglesia, a través de nuestro seminario, estamos dando un diplomado, hermanos, en Biblia. Y ya lo comentaba yo el domingo. Este diplomado en Biblia tiene el propósito de final de comunicar nuestra visión, hermanos, a mucha gente. Tenemos 120 alumnos, hermanos, en esta clase. 120 alumnos registrados. Qué maravilloso, ¿no creen ustedes? Qué maravilloso es que hay alumnos que están viendo desde El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Cuba, de Chile, de El Salvador, de Argentina, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tlaxcala, de Querétaro, de Hidalgo, de Chihuahua, de Zacatecas, de muchos lugares, hermanos. ¿Sí nos damos cuenta? Eso porque el Señor nos dio la oportunidad de cambiar el mundo entero. Y lo que sabemos entonces tenemos que compartirlo. Yo platicaba con mi esposa y le decía, mira, yo tengo el deseo de hacer esto, ¿qué te parece? Sé esto, conozco esto, pues vamos a compartirlo entonces con quien sí lo quiera oír. Con quien sí quiera aprender, con quien sí quiera recibirlo. Porque a lo mejor es la manera en la que vamos a lograr las metas, los propósitos. Hermanos, no busquemos como iglesia quedarnos sin que nadie nos vea, sin que nadie nos escuche. No, porque con el Espíritu Santo, el deseo de ocultarse que tenían los discípulos originalmente, terminó. Dice Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número, así de hombres. Hermanos, ¿creen ustedes, como de mujeres, creen ustedes que allí escondiditos iba a pasar esto? ¿De qué serviría el Espíritu Santo en ellos si se iban a quedar escondidos? Pues de nada. ¿De qué sirve que Dios nos ha dado una visión? Que nos ha dado capacidades, por ejemplo, para conocer la Biblia, para leerla, para enseñarla, si estamos aquí nada más. Vamos a aprovechar las herramientas, hermanos. A ti te ha dado Dios la oportunidad de cambiar el mundo. ¿Por qué todavía sigues buscando la oportunidad de tu vida, hermano, hermana? Ya la tienes. El Espíritu Santo nos la dio. Y para terminar, con el Espíritu Santo la adversidad solo alimenta la determinación. Y por eso puse una copa allá arriba. A ver, Señor, a ver. Pues entre más me pruebes, yo más voy a seguir. Y allí sí es válido decir, a ver, Satanás, pues entre más quieras derrumbarme, más veces me voy a levantar y voy a seguir adelante. Dice Pablo reconoce que el ministerio no le fue fácil, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice Pablo, no importa lo que viva, Señor, no importa lo que me pase, no importa lo que me espere, yo voy a manifestar tu nombre, tu vida en todo lugar. Pablo entendió que había recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero, y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Cada uno de los 11 apóstoles, todos murieron dando su vida por la causa de Cristo. Juan murió de muerte natural, pero supo lo que es ser perseguido, lo que es ser llevado a una isla, supo lo que es tener oposición, hermanos. Y murió en realidad dando su vida, estableciendo iglesias y predicando.
Cada uno de esos hombres, hermanos, estaban destinados a vivir y morir en el anonimato. Pero Jesús los llamó, les dio su espíritu. Y literalmente el mundo entero hoy sabemos que hubo 12 hombres en la historia que eran apóstoles de un tal Jesús. A lo mejor hay gente que dice, yo no creo en Jesús, pero sí he oído que tuvo 2 apóstoles. Yo no creo en Dios, pero sí sé que dicen los cristianos que su Biblia dice que hubo 12 hombres que siguieron a ese tal Jesús. Ese tal Jesús, hermanos, era Dios hecho hombre, nuestro Salvador, el que te llamó también a ti y a mí. Conclusión: salgamos entonces al mundo, hermanos, y permitamos que el Espíritu de Dios haga cosas grandes por medio de nuestros ministerios, porque nosotros también hemos recibido la oportunidad de cambiar el mundo entero. Que Dios los bendiga, hermanos.